La parashá de esta semana se llama Shelach Leha. Comprende los capítulos 13 hasta el capítulo 15 del libro de Números. Vamos a leer el capítulo 13, versículo 1 y 2, para comprender nuestra palabra Shelach Leha. Dice: Ahora Yahweh habló con Moisés y le dijo: Envía para ti hombres a espiar. Esta es nuestra palabra Shelach Leha, envía para ti. Y continúa diciendo: La tierra de Canaán, la tierra que voy a darles a los israelitas, deben enviar un hombre de cada tribu patriarcal. Cada uno debe ser jefe entre ellos. Entonces, como les dije, esta palabra que significa envía para ti, o también proviene de la raíz que significa envía por ti mismo. Lo que está sucediendo aquí es que Yahweh está dando la autorización a Moisés para que envíe personas a espiar la tierra que él ya había prometido darles. Pero esta palabra Shelach Leha es importante tenerla en cuenta porque esto nos deja como pensar que probablemente no era una decisión que había salido del corazón de Yahweh, sino que era una decisión que probablemente había sido a través de una petición. Quizás el pueblo había pedido a Moisés ver la tierra antes de entrar para asegurarse de que fuera segura para ellos o que fuera buena para ellos. O quizás Moisés fue quien tuvo la iniciativa de pedir a Dios que les permitiera ver la tierra primero. Lo más probable es que haya sido el pueblo por los antecedentes que tenemos de cómo se comportaba el pueblo. Y por esa razón es que Yahweh le dice a Moisés: envía para ti o envía por ti mismo. Quizás diciéndole: envíalos para que tú estés tranquilo o para que puedas estar en paz. Entonces, vamos a continuar leyendo y probablemente en la lectura vamos a tratar de ver que realmente es de esta forma. Entonces, dice el capítulo 13, versículo 3. Así que Moisés los envió desde el desierto de Parán por orden de Yahweh, porque tuvo la autorización de Yahweh para hacerlo. Todos los hombres eran jefes de los israelitas. Y sí es bien importante tener en cuenta esta frase o esta oración, porque esto nos deja saber que no eran personas simples o personas sencillas del pueblo, sino que habían sido jefes los que habían sido escogidos para hacer esta misión, para espiar la tierra. Si eran jefes, eran personas sabias, eran personas con habilidades de liderazgo. Para poder ser jefes tuvo que Moisés ver algo, una habilidad en ellos, de sabiduría, de acercamiento a Dios o de cumplimiento, de obediencia, ¿ok? Entonces no eran cualquier persona, eran personas importantes y esa es la razón por la que se los envía como espía. Sobre ellos había una especie de confianza especial porque eran personas con habilidades. Entonces, continuamos leyendo Números capítulo 13, versículo 16, que dice: Estos son los nombres de los hombres a quienes Moisés envió a espiar, porque el capítulo 15, 14 y 13 está nombrándolos por sus nombres. Entonces, cuando termina, dice: estos son los nombres de los hombres a quienes Moisés envió a espiar la tierra. Y Hoshea, hijo de Nun, Moisés le puso el nombre Josué. Y aquí es donde entra este personaje Josué, que es muy famoso, lo conocemos muy bien, pero él tenía otro nombre que era Hoshea. Entonces, Moisés cambió su nombre. Su principal nombre, que era Hoshea, significa salvación. Es un nombre hebreo que tiene un significado que es salvación. Pero Moisés agregó una letra a su nombre Hoshea, que es la letra Yod. Y esta letra es parte del nombre de Yahweh. Entonces, ahora su nombre, la pronunciación correcta en hebreo de su nombre es Yehoyoshua, que en español sería Josué. Y lo que hizo Moisés
literalmente fue agregar parte del nombre del Eterno, parte del nombre de Yahweh, en el nombre de Hoshea. Y ahora él se llamaba Jehoshua. Entonces, su nombre, que significaba salvación, ahora pasa a ser Ya es salvación o Yahweh es salvación. Hay razones especiales por las cuales se les cambia el nombre a una persona. No es la primera vez que sucede algo así. De hecho, Yahweh ya había cambiado el nombre a otras personas en el pasado. La razón por la que podemos tener en cuenta que se les cambiaba el nombre es porque ahora sus vidas tenían una participación especial, tenían una carga profética, tenían un objetivo especial que cumplir. Y a través del cambio de ese nombre, ellos podían llevar a través de su mismo nombre, que representa la autoridad que Yahweh les ha dado, entonces podían realizar este objetivo por el cual están en la tierra. Asimismo sucede con Jehoshua, quien se convertiría más adelante en el líder de Israel. Entonces, pero en este momento él solamente era uno de los jefes que estaba siendo enviado para espiar la tierra. Sin embargo, ya Yahweh lo había escogido como el líder que iba a suceder a Moisés. Y por eso es cambiado el nombre, porque en él iba a haber una autoridad y una carga profética para el cumplimiento de algo muy importante en su propia vida. Y desde el momento en que sale con estas 11 espías, desde ese momento comienza su participación especial del llamado que tiene dentro del pueblo de Israel. Y por eso es cambiado su nombre a Ya es salvación. Sin embargo, en estudios más profundos acerca de los comentarios que hacen los rabinos en la Torá, se tiene en cuenta, según los comentarios que ellos hacen, que la razón por la que Moisés cambió el nombre a Hoshea era para que ya lo salvara de el mal informe que iban a llevar los otros 10 espías. Pero en ninguna parte de la Biblia está escrito eso. Sin embargo, estos sabios, a través del estudio que tienen completo de toda la Torá, llegaron a este análisis y por eso es uno de los comentarios que aparece en la Torá, que era la razón para que Yahweh lo cuidara de caer en la tentación de dar un mal informe acerca de la tierra prometida. Tiene mucho sentido porque esto es lo que va a suceder más adelante. Sin embargo, no tenemos como unas bases muy sólidas para sostener que sea totalmente cierto. Lo cierto es que su nombre ahora le da una autoridad y una participación especial dentro del pueblo de Israel. Vamos a continuar leyendo Números capítulo 13, versículo del 17 al 20. Dice: cuando Moisés iba a enviarlos a espiar la tierra de Canaán, les dijo: suban allá al Negev y luego suban a la región montañosa. Es decir, le está dando como ubicaciones específicas de dónde van a ir a espiar. Y luego dice: fíjense en cómo es la tierra y si los que viven en ella son fuertes o débiles, si son pocos o muchos, si la tierra es buena o mala, y si las ciudades en las que viven están abiertas o fortificadas. Averigüen si el terreno es fértil o estéril y si tienen árboles o no. Deben ser valientes y traerse algo del fruto de la tierra. Esta era la época de las primeras uvas maduras. Vamos a tener en cuenta que Yahweh les había prometido la tierra y también les había dicho que les iba a dar una tierra buena. De hecho, les habló de algo en específico, que era una tierra donde fluye leche y miel. Entonces, estas preguntas o estos objetivos que llevaban estos espías nos dejan mucho que pensar acerca de la razón por la que estaban yendo, porque probablemente ellos tenían ciertas dudas o querían comprobar con sus propios ojos lo que Yahweh ya les había dicho, porque Yahweh ya les había informado. Este informe que fueron a buscar
ya lo tenían. Yahweh ya se los había dado. Sin embargo, aquí se deja ver que querían información más específica. Y no solo información más específica, sino que también querían verlo con sus propios ojos. Aunque Yahweh haya dicho lo que dijo, yo quiero ver. Y cuando sucede este acto de yo quiero ver con mis propios ojos, de alguna manera es ofensivo a Yahweh. Porque no necesitamos ver con nuestros propios ojos si ya Él dijo lo que era. Este informe que iban a buscar ya lo tenían, pero no lo creían. Entonces, todas estas palabras nos dejan como en nuestra mente y en nuestra conciencia, en nuestro corazón, nos dejan saber que realmente no estaban creyendo, que necesitaban ver para creerlo. Vamos a continuar leyendo Números capítulo 13, versículo 22. Dice así: Cuando subieron al Negev, Moisés les había dicho que fueran allí y lo hicieron. Llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesai y Talmaj, los Anaquín. Por cierto, Hebrón se había construido 7 años antes que Zoán de Egipto. Aquí hay muchas cosas importantes que debemos tener en cuenta. Parece que cuando lo leemos no nos dice nada. Es como que, ¿qué? No entiendo. Sin embargo, estas personas que están nombrando aquí, dice que cuando subieron al Negev llegaron a Hebrón y ahí vivían Ainán, Sesai y Talmai, y está hablando de 3 líderes o 3 jefes. Entonces, y está diciendo que los Anaquín, donde vivían los Anaquín. Esta palabra Anaquín proviene de la palabra Anak, que en hebreo es cuello o collar, y se le conocía como un clan de guerreros muy altos. Esa palabra cuello o collar hacía referencia a la altura que tenían. Probablemente estos guerreros eran personas grandes, personas súper altas. No estamos hablando aquí precisamente quizás de gigantes como tal, pero así era como se veían, como gigantes, porque eran personas muy grandes. Entonces se les conoce como guerreros. Entonces estas 3 personas que nombra son los jefes de estos clanes y por eso los nombra. Entonces imagínense, ellos llegan a Hebrón y miran a estas 3 personas y miran a estos hombres súper altos. Obviamente eso puede causar intimidación. Obviamente es humano pensar que cuando los vieron se sintieron muy intimidados. Entonces, porque no es lo mismo saber que esas personas existen a verlas con tus propios ojos. Entonces, y hace otra referencia de algo que también es importante, que dice: por cierto, Hebrón se había construido 7 años antes que Zoán de Egipto. ¿Por qué hace esa referencia? Porque Zoán de Egipto era una ciudad que se le consideraba muy importante por su antigüedad. O sea, era una ciudad que los mismos egipcios consideraban como un baluarte, como algo, wow, Zoán. Era intimidante ese lugar porque por la antigüedad que tenía, eso le daba cierta autoridad a esa ciudad. Entonces está diciendo que Hebrón se fue construida antes que Zoán, 7 años antes. Entonces la forma en la que veían a Zoán probablemente también iba a ser la forma en la que iban a ver a Hebrón en cuanto a eso, en cuanto a la construcción como tal. Era una ciudad intimidante porque tenía mucho tiempo de haber sido construida. No era algo nuevo. Las personas que vivían ahí estaban fundamentadas allí. Entonces eso hace que sea aún más intimidante. Vamos a seguir leyendo Números capítulo 13, versículo 25. Dice: al cabo de 40 días,
regresaron de espiar la tierra. Y yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, porque ya aquí está hablando de que fueron, vieron, se aseguraron de todas las cosas que los mandó a hacer Moisés, tomando en cuenta que también llevaban consigo un fruto, porque entre los objetivos que Moisés les había dicho que debían hacer eran traer algo. Y esto habla mucho de lo que les estoy diciendo, de poder ver con sus propios ojos, porque ellos eran 12 e iban a poder ver con sus ojos esa tierra prometida. Pero para poder asegurarse que fuera como ellos, el informe que ellos estaban trayendo, tienen que traer un fruto, porque nosotros también tenemos que ver lo que ustedes vieron. Entonces era necesario llevar el fruto ¿para qué era el fruto? Para que todos vieran. Y entonces aquí vuelvo a repetir, era una cuestión de mirar, de observar, de ver qué tan bueno es lo que Dios nos está ofreciendo. Entonces, luego que hacen todo el recorrido, dice la Biblia que al cabo de 40 días regresaron de espiar la tierra. 40 días es un tiempo más que suficiente para mirar, para analizar, para tener miedo, para intimidarse, para considerar las cosas buenas y las cosas malas. Y en algún momento de esos 40 días, estos hombres se pudieron reunir y pudieron tener en cuenta entre ellos mismos: mira, tú viste esto, sí, yo vi aquí, yo vi allá, te diste cuenta que las ciudades están fortificadas, te diste cuenta que hay hombres que son súper altos, y probablemente en esa conversación entre ellos mismos pudieron sacar un informe de, al final, qué es lo que vamos a decir a Moisés. Entonces esto nos deja un escenario en donde Joshua o Josué y Caleb, que se le conoce como las personas que dijeron cosas buenas de la tierra prometida, ya sabían a qué se iban a enfrentar. Porque estos 10 hombres vieron algo, pero estas 2 personas, aunque vieron lo mismo, no llegaron a la misma conclusión. Entonces quiere decir que cuando se presentaron ante Moisés, Caleb y Josué ya sabían lo que ellos iban a decir. Porque en estos 40 días probablemente se discutió lo que estaban viendo y cómo lo estaban viendo. Entonces, vamos a continuar leyendo hasta el del 26 al 29 del capítulo 13. Dice: así que fueron a donde Moisés, Aarón y todo el pueblo de Israel en el desierto de Parán en Cadés, y le dieron un informe a todo el pueblo y le mostraron el fruto de la tierra. Esto es lo que contaron a Moisés: entramos en la tierra a la que nos enviaste, y de veras rebosa leche y miel. Es decir, lo que Yahweh había dicho, ellos lo pudieron constatar con sus propios ojos. Es verdad lo que Yahweh dijo. Ok, y este es su fruto, el fruto que habían llevado. Sin embargo, dice, la gente que vive en la tierra es fuerte y las ciudades fortificadas son muy grandes. También vimos allí a los Anakim, que son los de cuello, los de collar, cuello, los guerreros que son súper altos. Los amalequitas, quienes habían sido en el pasado, no hacía mucho tiempo, sus enemigos, ellos se habían enfrentado a Amalek. Viven en la tierra del Negev. Los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la región montañosa, y los cananeos viven junto al mar, a orillas del río Jordán. Entonces fíjense bien, ¿no? Ellos fueron al Negev, fueron a la región montañosa y también estuvieron cerca del mar, a las orillas. Entonces pudieron constatarse quiénes estaban habitando todos esos lugares, porque de esa manera ellos iban a saber cómo vamos a entrar, cómo vamos a atacar. Eso fue excelente porque eso les permitió tener un panorama de qué manera iban a actuar. El problema es que ellos no fueron con ese panorama de qué manera vamos a actuar. Ellos fueron con la mirada puesta de qué tan malo es lo que nos vamos a encontrar.
¿realmente sí vamos a poder vencer eso? Entonces, como fueron con los ojos puestos en eso, eso fue lo que vieron. Vieron gigantes, vieron ciudades fortificadas, vieron algo que no podían lograr, porque desde el momento en que salieron para espiar la tierra, ya habían preparado su corazón para ver las cosas difíciles y las cosas malas que les podían pasar. De hecho, desde el momento en que hicieron la petición, si fueron ellos que hicieron la petición para espiar la tierra, era porque ya estaban dudando en su corazón de esta tierra. Su corazón ya iba preparado para lo que estaban viendo. Sus ojos vieron lo que su corazón tenía. Eso fue lo que vieron sus ojos. Realmente sí era una realidad. Sí habían hombres altos, sí estaban los cananeos, los hititas, los amalequitas. Por supuesto, esa era una verdad. El problema fue que los vieron como un obstáculo, porque ya en su corazón lo tenían. Vamos a continuar leyendo. Dice, ya leímos hasta el 29. Ahora vamos a continuar con el 30, que dice, entonces Caleb trató de tranquilizar al pueblo que estaba delante de Moisés. Cuando ellos están dando el informe, el pueblo probablemente está súper preocupado, porque ellos no estaban diciendo cosas buenas de la tierra prometida. Aunque dijeron lo de la leche y la miel, que era lo que Yahweh había prometido, pues se enfocaron más en las cosas malas que vieron. Y esto estaba causando mucha preocupación. Entonces dice que Caleb trató de tranquilizar al pueblo que estaban delante de Moisés, diciendo, subamos de inmediato y verán que nos apoderaremos de ella, porque podemos conquistarla sin ninguna duda. Si este hombre Caleb había estado con los otros 10, ¿por qué vio la posibilidad de conquistarlas? Porque era lo que llevaba en su corazón. Cuando él llegó a la tierra prometida, él estaba seguro de que eso era lo que Dios les había dado y que independientemente de lo que pudieran ver, eso no era un obstáculo, porque ya Yahweh les había prometido dárselas. Él no vio los gigantes, él vio la derrota de ellos. Él vio, estos son a los que Yahweh va a derrotar, porque si ya nos prometió la tierra, entonces a todos ellos los va a derrotar. Eso fue lo que Caleb vio, porque eso era lo que había en su corazón. Entonces, él dice, estoy seguro, estoy muy seguro, vamos, apoderémonos, porque podemos conquistarla sin ninguna duda. Entonces el 31 dice, pero los hombres que habían subido con él dijeron, y aquí es donde se pone intenso, dice, no podemos subir contra esa gente, porque es más fuerte que nosotros. Y ellos continuaron dándole a los israelitas un mal informe de la tierra que habían espiado. Decían, la tierra que recorrimos para espiarla es una tierra que devora a sus habitantes. Y a toda la gente que vimos en ella, y toda la gente que vimos en ella son hombres enormes. Y allí vimos a los Nefilim, los hijos de Anak, que vienen de los Nefilim. Nosotros nos veíamos como saltamontes en comparación con ellos. Y eso mismo le parecimos a ellos. Cuando ellos dan el informe de quiénes están ubicados en qué parte de la ciudad que van a conquistar, ellos están hablando de alguna forma una verdad. Ellos están diciendo, sí, son los hititas, son los jebuseos, son los de Anak, son hombres grandes. Eso es una verdad. Y eso está muy bien porque esa es la verdad. Sin embargo, al ver que Caleb trata de darle ánimos al pueblo diciendo, no, pero ya va, sí vamos a poder.
Entonces ya aquí la cosa se empieza a poner intensa porque estos hombres comienzan a exagerar. Esta parte es bien importante tenerla en cuenta porque aunque es una verdad, también es una mentira. Porque era una verdad que estos hombres estaban allí y que eran grandes, pero era una mentira que no iban a poder contra ellos. Era una mentira que Israel no iba a poder contra ellos, porque ya Yahweh había hablado. Entonces, por eso les digo, cuando comenzaron a intensificar el informe, empezaron a exagerar el informe. ¿Por qué? Porque al exagerarlo, entonces va a parecer más dramático de lo que realmente es. Y de esa manera, pues el pueblo va a saber que no es correcto ir. Esta es la forma en la que voy a invalidar los pensamientos de Caleb, las palabras que salieron de la boca de Caleb. ¿Cómo lo voy a invalidar? Exagerando lo que vi. Porque al exagerar, entonces se hace más dramático. Y si se hace más dramático, entonces la gente me va a creer lo que estoy diciendo. Dice que ellos se sentían como saltamontes, que a sí mismo le parecieron a ellos. No conforme dice que es una nación que devora a sus habitantes. Esto ya está al punto de la exageración. O sea, si no me creen todo lo que les digo, ni se imaginan. Es así como les estoy diciendo. Y de esta forma, entonces, invalidan el informe de Caleb. Vamos a continuar con Números, capítulo 14. Ya nos vamos al 14. Entonces, el capítulo 14 del 1 al 4 dice, entonces todo el pueblo levantó la voz y la gente siguió gritando y llorando durante toda la noche. Todos los israelitas empezaron a quejarse de Moisés y Aarón, y todo el pueblo empezó a hablar en contra de ellos. Decían, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Para qué nos trae Yahweh a esta tierra? Para que caigamos a espada. Tomarán como botín a nuestras esposas y a nuestros hijos. ¿No es mejor que volvamos a Egipto? Entonces, hasta se decían unos a otros, nombremos a un líder y volvamos a Egipto. Como les dije, cuando estos hombres comenzaron a exagerar el panorama que habían visto, eso se volvió contagioso también. Porque aunque el pueblo no había ido y no había visto nada, se contagió de esto que ellos estaban diciendo. Porque ellos también empezaron a sacar sus propias conclusiones. Y empezaron a decir, ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto, ojalá no hubiera pasado esto. Empezaron a exagerar y exagerar y exagerar cada vez más, al punto de empezar a pronosticar lo que iba a suceder. Por ejemplo, dijeron, ellos van a tomar nuestras esposas y a nuestros hijos como botín. Pero Yahweh no les había dicho eso. Yahweh les había prometido la tierra. Ustedes van a entrar, va a ser una tierra que fluye leche y miel. Yo les voy a dar la victoria. Entonces, en ninguna parte de la historia estaba escrito que iban a perder a sus esposas y que iban a perder a sus hijos. Pero esto es lo que sucede cuando damos un mal informe. Esto es lo que sucede cuando intentamos exagerar en lo que están viendo nuestros ojos. Cuando exageramos, entonces las personas que nos están escuchando también se contagian de esto. Y el problema con exagerar es que nos hace pecar en el pronóstico. Porque siempre estamos pensando, y si es así, entonces imagínate, nos va a pasar esto
y nos va a pasar aquello. Entonces, esto es contagioso y es dañino. Y no solamente es dañino, va en contra de Dios. Esto va en contra de Dios. Cuando hacemos esto, nos rebelamos a Él. Entonces, esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se rebelaron, literalmente se rebelaron contra Yahweh, gracias a un mal informe y gracias a la exageración de ese mal informe. Continuamos con continuemos con Nehemías, capítulo 9, versículo 17. Y vamos a ver por qué queremos hablar de Nehemías, porque aquí hay una parte bien importante que llegamos en el versículo 4 que decía, se decían unos a otros, nombremos un líder y volvamos a Egipto. Vamos a ver qué dice Nehemías. Nehemías 9:17. Dice, pero ellos, el 16, para entrar en contexto, dice, pero ellos, nuestros antepasados, se hicieron arrogantes y tercos y no obedecieron tus mandamientos. Se negaron a obedecer y no se acordaron de las obras extraordinarias que realizaste delante de ellos. Más bien, se hicieron tercos y nombraron un líder para volver a Egipto como esclavos. Pero tú eres un Dios dispuesto a perdonar, compasivo y misericordioso, paciente y lleno de amor leal. Por eso no los abandonaste. Esto que sucedió aquí, que está sucediendo en el capítulo 14, en donde ellos dicen que quieren nombrar un líder, cuando lo leemos, podemos pensar, bueno, lo dijeron, pero no lo hicieron. Sin embargo, en el libro de Nehemías, que se escribió mucho más tarde, Nehemías está diciendo que lo hicieron, está asegurando que ellos habían nombrado un líder para regresar a Egipto. No sabemos, pues, si emprendieron el camino. Probablemente no lo hicieron, pero sí sabemos que sí nombraron el líder. O sea, lo que estaban planeando hacer realmente sucedió. Aunque la historia en el libro de Números no lo cuenta totalmente, esto sí pasó. ¿Qué tan lejos llegó esto? No lo sabemos, pero sabemos que sí nombraron un líder para regresar a Egipto. Y yo creo que esta es la parte más ofensiva de todo lo que está sucediendo. Desde lo que les estoy diciendo de la exageración, de dejarse contaminar por la exageración de estos líderes. Quizás esto no fue tan grave, no fue tan ofensivo, pero ya llegar al punto de nombrar otro líder para incluso regresar a Egipto, esto, por supuesto, que deja a Dios sin el liderazgo y sin la autoridad que merece, porque era Yahweh quien los había sacado de Egipto, porque eran esclavos. ¿Cómo pues van a nombrar un líder para regresar? Eso dejaba a Yahweh fuera del plan de ellos y lo quitaba como autoridad. Y esto es totalmente ofensivo y es la propia revelación, es rebelarse en contra de Yahweh. Entonces, pero vamos a seguir leyendo Números capítulo 14, versículo 10, que dice, sin embargo, todo el pueblo hablaba de apedrearlos. Pero la gloria de Yahweh apareció sobre la tienda de reunión ante todo el pueblo. Vamos a leer Números 14 del 6 al 9 para poder entender este versículo que acabo de leer. 14 del 6 al 9. Dice, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, que estaban entre los que fueron a espiar la tierra, se rasgaron la ropa y le dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que recorrimos para espiarla es una tierra muy, muy buena.
La tierra que recorrimos para espiarla es una tierra muy, muy buena. O sea, esa era lo que estaba en el corazón de ellos. Ellos vieron lo bueno. Y dice, si Yahweh está contento con nosotros, Él sin duda nos llevará a esta tierra y nos las dará. Si Yahweh está contento con nosotros. Esto hace referencia a si nosotros hacemos lo que le agrada, si nosotros nos comportamos de la forma que Él está esperando, nos va a llevar, nos va a dar la tierra. Y continúa diciendo, una tierra que rebosa de leche y miel. Y continúa, pero no se rebelen contra Yahweh y no le tengan miedo a esta gente de la tierra, porque son como pan comido para nosotros. Esta expresión, son como pan comido para nosotros, en realidad lo que está diciendo es, son nuestro pan, o sea, nos los vamos a devorar. Ellos son como nuestra comida. Y continúa diciendo, ya no tienen protección. Está hablando de ellos. Les está diciendo, son altos, son guerreros, son valientes, tienen ciudades fortificadas, tienen ciudades súper antiguas con mucha autoridad. Esto va a estar difícil, pero ellos se quedaron sin protección. Ellos no tienen protección. La protección la tenemos nosotros porque tenemos a Yahweh. Esto es un informe maravilloso porque no te está negando la realidad. No estaba diciendo, no, estas personas no son reales, no existen, nosotros somos reales. No, no, no. Él está reconociendo, ciertamente es así, pero ellos no tienen protección. Aunque sean altos, aunque sus ciudades sean fortificadas, aunque tengan todas las cosas buenas que puedan tener en este momento, que son intimidantes para nosotros, con todo y eso, ellos ya no tienen protección. Y continúa diciendo, y Yahweh está con nosotros. No les tengan miedo. Recuerden que la persona que está diciendo esto es la misma persona a la que se le cambió el nombre. Yahoyoshua, ya es salvación. ¿Qué otra cosa podía hablar Josué si no fuera de la salvación de Yahweh? Él ya estaba cumpliendo ese papel, esa autoridad profética que se le dio. Él estaba motivando al pueblo a decir, nos vamos a salvar, nos van a dar esa tierra, porque Yahweh es nuestra salvación, Él es nuestro protector. Sin embargo, y aquí sí vamos a leer el que ya había leído, que dice, sin embargo, ese es el versículo 10 del capítulo 14, sin embargo, todo el pueblo hablaba de apedrearlos. Pero la gloria de Yahweh apareció sobre la tienda de reunión ante todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo hablaba de apedrearlos. Esto es un patrón que se está repitiendo constantemente en la Biblia. Constantemente se vive repitiendo este patrón. Cuando una persona se levanta a dar el informe de Yahweh, a dar un informe de Yahweh. ¿Cuáles son los informes de Yahweh? Los informes de Yahweh son, Él está con nosotros. Hagamos las cosas que a Él le agradan, porque si le agradamos, nos va a dar lo que nos prometió. Eso fue lo que dijo Yahoyoshua, eso fue lo que dijo Josué. Hagamos lo que le agrada, no nos rebelemos en contra de Él. Estos son los informes que le agradan a Yahweh y siempre hay una persona dispuesta a darla. Siempre hay un valiente, aunque hayan 10 que hablen mal, siempre hay, aunque sea 2 que hablan bien. Siempre hay, aunque sea 2 que dan el informe correcto y que llevan al pueblo a hacer lo que a Yahweh le agrada para recibir la promesa de Él. Sin embargo, aunque hayan 2, también hay 10 que tienen miedo, que no están dispuestos a pagar el precio, que no están dispuestos al esfuerzo de hacer las cosas que a Yahweh le agradan y
a través de estos 10, mucha gente se pierde. Y cuando se levantan estos dos a tratar de apaciguar y a seguir proclamando el mensaje correcto, entonces la muchedumbre, que son bastantes, intentan quitarlo, intentan matarlo, intentan callarlo, o los apedrean, los matan como a los profetas, o como en el presente, los vituperan, los callan, tratan de amedrentarlos, los intimidan para que no hagan lo que están haciendo. Esto es un patrón que se repite en la vida del ser humano constantemente. Lo estamos viendo aquí en el desierto. Todos creían en Yahweh, todos. Eran el pueblo de Dios. Todos los que estaban ahí eran el pueblo de Dios. Y aún así, había mal informe. Y aún así, había buen informe. Y aún así, el pueblo, mucha gente se perdió, pero aún así, mucha gente también se salvó y entró a la tierra prometida. Porque a pesar de que nada más habían 2, entre esos 10 o entre esos 12 habían 2 buenos, a pesar de eso, dice que la gloria de Yahweh cayó sobre el pueblo. Dice, pero la gloria de Yahweh apareció sobre la tienda de reunión. Cuando las cosas se ponen difíciles y para los que damos el informe que a Yahweh le agrada, cuando se pone más difícil, la gloria de Yahweh aparece para poner orden y para ayudar a sus hijos. Entonces, vamos a leer Números 14, 28 al 35 para ver cómo continúa esta historia. Dice, diles, tan cierto como que yo vivo, afirma Yahweh, caerán sus cadáveres. Sí, caerán todos ustedes, los que tienen 20 años de edad o más y fueron registrados, todos los que se han quejado de mí, a excepción de Caleb, hijo de Jefuné, y de Josué, hijo de Nun. Ninguno de ustedes entrará en la tierra que juré darles a los que vivieran en ella. Fíjense que sí es importante entender que ahí está hablando de una edad específica. Dice, ustedes, los que tienen 20 años de edad o más. Vamos a recordar que en la parashá pasada estábamos hablando de estas edades. Estábamos hablando de que Yahweh había mandado a Moisés a hacer un censo de las personas o de los hombres que tenían 20 años en adelante para que pudieran ofrecer el servicio militar, para que estuvieran en el ejército de Israel. Entonces, ¿qué cosas? Hace referencia otra vez a estas personas. Está hablando de las personas que se censaron, de los que tienen 20 años en adelante. Estos van a morir, se van a quedar aquí en el desierto, porque les va a suceder tal como salieron sus palabras. Ellos pidieron, ojalá nos muriéramos en este desierto. Ojalá no tuviéramos que hacer eso, ojalá nos quedáramos aquí y aquí muriéramos. Entonces Yahweh les estaba concediendo de alguna forma lo que ellos ya habían pedido, lo que estaba en su corazón, lo que deseaban, lo que realmente deseaban. Y Números 14, 34 dice, según el número de días que ustedes espiaron la tierra, que son 40 días, ustedes responderán por sus errores 40 años. Un día por año, así sabrán lo que significa rebelarse contra mí. Wow. Si hay una razón específica de por qué Israel no entró a la tierra prometida, es esta. Como siempre digo, muchas veces nos hacemos preguntas que, por ejemplo, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué Yahweh no permitió esto? ¿Por qué sí permitió esto? Y muchas de las respuestas a esas preguntas están dentro de la Biblia, solo necesitamos leerla. Entonces, cuando nosotros hagamos análisis acerca de por qué Israel tardó 40 años en entrar,
no tenemos que pensar demasiado. Tenemos que saber que fue la consecuencia de la rebelión que hicieron en contra de Yahweh. Llevaron un mal informe los jefes. Contaminaron al pueblo con sus exageraciones y mentiras. El pueblo comenzó a nombrar un líder para devolverse a Egipto. Pidieron morir en el desierto o morir en Egipto antes que entrar a la tierra prometida. Y entonces, esa fue la consecuencia que obtuvieron. 40 años quedarse allí hasta que todos los que se habían rebelado murieran. Esa es la verdadera razón. No existen otras razones, aunque era un pueblo rebelde, aunque era un pueblo de dura cerviz, aunque en anteriores ocasiones habían hecho cosas terribles, la única razón fue esta, porque se rebelaron contra Yahweh a través de un mal informe. El problema en sí lo tuvo el mal informe. Sin embargo, el mal informe había comenzado antes de que fueran a la tierra prometida. Ya había nacido ese mal informe en el corazón de estos líderes, porque cuando llegaron, ellos vieron lo que tenían aquí adentro. El miedo, el temor, vieron lo que tenían en su corazón, la duda, y no vieron lo que Yahweh les había prometido. Pero habían dos hombres que en su corazón guardaban la confianza, el temor a Yahweh, y cuando vieron, lo que vieron fue lo que Dios les iba a dar. Aunque vieron la tierra fortificada y a los hombres grandes, vieron que Yahweh los iba a derrotar porque ellos se habían quedado sin protección, porque eso era lo que guardaban en su corazón. Entonces, este mal informe nació primero en el corazón de estos líderes, probablemente también estaba en el corazón del pueblo, de manera que cuando llevaron este mal informe, fue fácil creerlo. Fue muy fácil caer en la desesperación y en la exageración, incluso nombrar este líder para devolverse a Egipto. Entonces, esta es la razón por la que este pueblo no entró, por la que estos hombres no entraron. No fue culpa de Yahweh, no fue porque Yahweh era malvado, fue la consecuencia de rebelarse. Y lo dice, así sabrán lo que significa oponerse a mí. En otras versiones dice, así sabrán lo que es ser mi enemigo. Porque ellos, a través de rebelarse, se convirtieron en enemigos de Yahweh. Y así es como trata Yahweh a sus enemigos. Números 15, ya este es el último capítulo. Números 15, del 15 al 16, dice: Ustedes, que son de la congregación, y el extranjero que vive con ustedes, tendrán un mismo estatuto. Será un estatuto permanente para todas sus generaciones. El residente extranjero debe ser igual que ustedes delante de Yahweh. Debe haber una misma ley y una misma decisión judicial para ustedes y para el extranjero que vive con ustedes. Aquí está hablando de leyes para los extranjeros. Aquí está hablando, los versículos que están arriba, está hablando acerca de algunas ofrendas que se tienen que hacer para pedir perdón. Estamos hablando de que acabamos de venir de este episodio en donde Yahweh les dijo, no van a entrar, ustedes no van a entrar, se van a morir aquí, los que se rebelaron contra mí se van a morir aquí y no van a entrar. ¿Ok? Entonces luego pasamos al 15 en donde pues sus vidas empezaron a continuar en el desierto porque no podían entrar a la tierra prometida. Entonces continuaron sus vidas. Y a pesar de que continuaron sus vidas y a pesar de que Yahweh les había dicho que no iban a entrar, Yahweh no los abandonó. Ellos seguían siendo su pueblo, solo que se iban a quedar ahí. Entonces continuaron sus vidas y continúan las leyes también. Continúan los estatutos, las instrucciones de cómo iban a vivir. Entonces aquí el capítulo 15 está hablando de ciertas ofrendas. Entonces
hace mención de los residentes extranjeros o los inmigrantes. ¿Y por qué quise hablar acerca de esto? Primero, porque nosotros debemos entender que luego que ya pasamos a ser pueblo de Dios, Dios no nos ve como inmigrantes ni como extranjeros, porque a ellos tampoco los veía así. Porque, ¿por qué decía que las leyes eran iguales para todos? Porque Israel sí los veía como que ellos no pertenecían al pueblo, pero para Yahweh sí pertenecían. Y por eso ponía esta ley como protección al inmigrante. Porque la Torá protege al extranjero, no lo deja por fuera, lo protege. Pero siempre y cuando el extranjero también haga lo que debe hacer, lo que hace también una persona nacional, una persona que tiene la nacionalidad. Siempre y cuando te comportes así, también recibirás la protección que ellos reciben, porque es lo mismo. Entonces siempre en casi todas las instrucciones de la Torá, siempre está dejando claro: así también harás con el extranjero, así también tratarás al extranjero. Esta ley también aplica para el extranjero. ¿Por qué? Porque para Yahweh no es un extranjero. Sin embargo, para nosotros, para nuestros ojos, cuando una persona no tiene nuestra misma nacionalidad, lo consideramos un extranjero. Pero para Yahweh no es un extranjero. Por lo tanto, tienes que tratarlo igual. Pero también el extranjero tiene que comportarse igual. Porque si quiere ser tratado igual, también tiene que comportarse igual. Esto también sucede con nosotros en nuestra realidad. Delante del pueblo de Dios, no somos extranjeros, aunque hayamos nacido en diferentes nacionalidades, somos el pueblo de Dios. Pero si alguna persona se siente que es propio de la nacionalidad, si alguna persona se siente que no se considera extranjero y nos considera a los demás extranjeros, esta persona tiene que saber que si nosotros nos estamos comportando como un nacido bajo esa nacionalidad, entonces también recibimos la protección de la Torá. Y entonces también tenemos que ser tratados como son tratados ellos, como los nacionales. Y también aplica para nosotros. Si nosotros acogemos a una persona que consideramos extranjera por no ser parte del pueblo de Dios, pero esta persona se comporta como alguien que es parte del pueblo de Dios, ya no es un extranjero. Ya no es un extranjero y necesitamos darle la protección que recibe toda persona que se acerca al pueblo de Dios. Continuamos con Mateo 6:22. Continuamos con número 15:37. Este ya es el final. Esta ya es el final. Números 15 del 37 al 41. Este ya es el final de la parashá y esta parte sí es muy, muy, muy importante. Y aquí vamos a llegar a un análisis que vamos a tener en el libro de Mateo, que lo vamos a leer más adelante. Pero vamos a leer qué dice el versículo 37. Dice: Yahweh también le dijo esto a Moisés: habla con los israelitas y diles, tienen que hacerse flecos en el borde de la falda de su ropa generación tras generación. Y tienen que poner una cuerdecita azul más arriba del borde con flecos de la falda. Deben tener este borde con flecos para que, cuando lo vean, recuerden todos los mandamientos de Yahweh y los obedezcan. No sigan a sus corazones ni a sus ojos, pues los están llevando a prostituirse espiritualmente. Esto les ayudará a recordar y así obedecer todos mis mandamientos y serán santos para su Dios. Yo soy Yahweh su Dios, el que los sacó de la tierra de Egipto. Sabemos que una de las cosas más graves que sucedió en esta parashá, en este estudio que podemos ver dentro de la tierra de Israel, fue este mal informe. Como les dije, el mal informe no comenzó en el momento que ellos salieron a investigar la tierra. Ya el mal informe lo tenían en su corazón.
Sin embargo, ellos querían comprobar con sus ojos, pero sus ojos solamente vieron lo que el corazón les mostró. Esto sucede porque de alguna forma, lamentablemente, necesitamos ver para creer. Lamentablemente, cuando tenemos un corazón duro o cuando en nuestro corazón no está asentada la verdad, la fe que necesitamos tener en Yahweh, entonces nuestros ojos nos piden ver. Quiero ver que sea verdad lo que dice Yahweh. Entonces, cuando esto sucede, es porque nuestro corazón está corrompido. Sin embargo, al ver esto, Yahweh le puso solución. Y esta es la mejor parte. Esta es la parte que más me agrada de Yahweh. Porque no se enfoca siempre en el problema. Él trata de buscarle una solución a nuestros problemas y que la solución sea sencilla, sea fácil de hacer. Esto que está diciendo aquí habla mucho de la pedagogía de Yahweh. Definitivamente, Él es un maestro, está constantemente enseñándonos cómo debemos hacer las cosas. Y esto, cuando lo analizamos desde la ciencia de la pedagogía, wow, nos quedamos sorprendidos cómo para este tiempo se podía hacer algo que en esta época es innovador. Es algo maravilloso que se utiliza incluso para enseñar a grandes multitudes, para tener pedagogía correcta acerca de alguna ciencia y algún conocimiento que quieres impartir. Esto que está haciendo aquí Yahweh es maravilloso y habla de su personalidad y habla de las características que tiene, de no enfocarse tanto en el problema, sino cómo lo vamos a solucionar. Porque Yahweh está enfocado en te voy a ayudar. Te voy a ayudar hasta el final de tu vida, te voy a ayudar. Porque sé que tu corazón está corrompido, porque sé que tus ojos estás poniendo tu mirada en el lugar incorrecto, pero yo te voy a enseñar cómo debes hacer para que eso no te suceda. Entonces, esta es la parte que más me gusta de su personalidad. Es la parte que más amo de él, que siempre, siempre, siempre está dispuesto a enseñarme, a corregirme, a pesar de mi terrible error, a corregirme de manera pedagógica, ¿ok? De manera humana, porque somos seres humanos, de cómo corregir nuestros errores. Entonces, Yahweh entendió que el problema del pueblo venía de aquí adentro. ¿Y cómo puedo solucionar lo que está aquí adentro? Para que sus ojos puedan ver lo correcto, ¿cómo soluciono eso? Entonces hizo esto. Esto es lo que se le conoce como los tzitzit. Vamos a volverlo a leer para entenderlo. Dice, tienen que hacerse flecos en el borde de la falda de su ropa. Flecos en el borde de la falda de su ropa. Generación tras generación. Y tienen que poner unas cuerdecitas azul más arriba del borde de flecos de la falda. Continúa. Deben tener este borde con flecos para que cuando lo vean, recuerden todos los mandamientos de Yahweh y los obedezcan. Es importante, esta es la razón, este es el objetivo. Quiero que cuando vean eso se acuerden de mis mandamientos y no solamente los recuerden, los obedezcan. Y vamos con la parte importante. No sigan a sus corazones ni a sus ojos. ¿Qué fue lo que hicieron los 10 espías? Es decir, Yahweh puso solución al problema. Pasó esto, pues ya lo vamos a solucionar. Recuerden que la generación que iba a entrar era una generación nueva, porque ya él había dado una orden. Van a morir las personas que se rebelaron contra mí, pero a la nueva generación yo les voy a dar la oportunidad de corregir el error, porque van a poner su mirada
en lo que es correcto, en mis mandamientos. No van a seguir a su corazón ni a sus ojos, porque van a poner la mirada en donde deben ponerla, en los mandamientos. Y continúa diciendo, no sigan a sus corazones ni a sus ojos, pues los están llevando a prostituirse espiritualmente. Los ojos y el corazón los estaban llevando a prostituirse espiritualmente. Entonces aquí podemos ver que este episodio que está sucediendo para entrar a la tierra prometida era rebelarse contra Dios, pero ellos se estaban prostituyendo. Se le consideraba idolatría lo que estaban haciendo, porque querían regresar a Egipto. Querían regresar a una autoridad que no reconoce a Yahweh. Querían regresar a ponerse bajo una autoridad que practicaban idolatría. ¿Por qué? Por causa de su corazón y de sus ojos. Entonces su corazón y sus ojos se estaban pervirtiendo para prostituirlos espiritualmente, al punto de nombrar un líder para devolverse a Egipto, a estar bajo el mando de un rey que no los amaba, que no los consideraba, que los tenía como esclavos y que no temía a Yahweh, ni siquiera creía en Yahweh. Entonces, eso era una verdadera revelación, es decir, rebelarse. Realmente se estaban rebelando en contra de Yahweh. Ahora sí vamos a leer Mateo 6, 22. Y es bien interesante lo que dice Mateo 6, 22. Y tiene mucho que ver con esto de los ojos y de poner la mirada en el lugar correcto. Del 22 al 23 dice, los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos están bien enfocados, todo tu cuerpo brillará. Pero si tus ojos son envidiosos, todo tu cuerpo estará oscuro. Si la luz que hay en ti en realidad es oscuridad, ¿qué oscuridad tan grande la tuya? Los ojos son la lámpara del cuerpo, pero son la lámpara del cuerpo solo si están ubicados o enfocados en la dirección correcta. Porque si no están enfocados en lo que es correcto, entonces son oscuridad. Y si la luz que está en nosotros, que son nuestros ojos, son oscuridad, entonces ¿cuánta oscuridad tenemos? Demasiada oscuridad. Entonces aquí lo que está diciendo Jesús, es que necesitamos poner la mirada, enfocar la mirada en el lugar correcto para que podamos ser luz, para que todo nuestro cuerpo llegue a estar iluminado y podamos hacer las cosas correctas. Si nuestros ojos están enfocados en lo correcto, entonces todo nuestro cuerpo va a caminar hacia lo correcto. Porque nuestros ojos son la lámpara, pero son una lámpara solamente si están puestos donde deben estar. Y como Yahweh sabe esto, porque lo dijo Jesús muchos años más tarde de lo que estaba sucediendo aquí, pero Yahweh ya se los había dicho a través del tzitzit. Yahweh les está diciendo, quiero que pongan la mirada aquí, en los mandamientos. Aquí, en los tzitzit, en los mandamientos. Si pones la mirada aquí, entonces tu cuerpo podrá hacer luz y podrás caminar hacia donde tienes que ir. Podrás entrar en la tierra prometida, podrás ver lo que prometí. Entonces, wow, qué importante es poner la mirada en el lugar correcto. Y para Dios el lugar correcto es su palabra, es su ley. Ese es el lugar correcto. Y vamos a terminar con Juan 14, que se pone mejor todavía. Juan, capítulo 14, versículo 15, lo vamos a leer hasta el 21, que dice, si me aman, obedecen mis mandamientos. Esto lo dijo Yeshua o Jesús. Y yo les rogaré al Padre, y Él les dará otro ayudante que esté con ustedes para siempre. Aquí está hablando del Espíritu.
El 17 dice, el espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir porque ni lo ve, no lo ve, ni lo conoce. Estamos hablando otra vez de mirar. Yeshua les está diciendo, si me aman y obedecen mis mandamientos, si me aman, solo si, hay un condicional ahí. No es para todo el mundo, solo si. Si me aman y obedecen mis mandamientos, yo les rogaré al Padre y Él les dará otro ayudante que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad que el mundo no puede ver. ¿Por qué no puede ver? ¿Por qué no lo puede ver el mundo? Porque no tiene la mirada puesta en lo correcto. Por eso no lo puede ver. Tampoco lo puede recibir. No lo conoce. Y continúa diciendo, ustedes lo conocen. Porque está en ustedes y se queda con ustedes. Y aquí es un tema para otro video, porque sí es bien importante tener en cuenta que aquí todavía no había sucedido el Pentecostés, pero Yeshua ya les había dicho que estaba con ellos, que el Espíritu de verdad estaba ya con ellos. Dice, está en ustedes y se queda con ustedes. Y continúa diciendo, no los dejaré abandonados, volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo ya no me verá más. Está hablando de cuando se entrega, cuando se va a entregar, en el día de la crucifixión. El mundo ya no me verá más. Dice, pero ustedes me verán, porque cuando Él resucitara, sus discípulos sí lo iban a volver a ver. Y dice, porque yo vivo, ustedes vivirán. Y el 20 dice, ese día sabrán que yo estoy en unión. ¿Qué día? El día que resucite, el día que lo vean con sus ojos resucitado. Ese día sabrán que yo estoy en unión con mi Padre, que ustedes están en unión conmigo y que yo estoy en unión con ustedes, que somos una unidad todos. Yo con Dios, ustedes conmigo y yo con ustedes. Ese día, cuando me vean resucitado, van a entender esto que les estoy diciendo, porque lo van a ver con sus propios ojos. Y continúa, el que acepta mis mandamientos y los obedece, y vuelve otra vez a hablar de la ley y del mandamiento. ¿Y cuáles eran los mandamientos de Yeshua? Porque él está diciendo mis mandamientos. Cuando se refiere a mis mandamientos, no está hablando de un mandamiento nuevo. Mis mandamientos es porque las instrucciones que Yahweh dejó, Él las tomó para Él, así como nosotros también las debemos tomar para nosotros. Son nuestras, son para nosotros. Entonces, por eso Él dice mis mandamientos. Estos mandamientos son los mismos de la Torá. Y dice, el que acepta mis mandamientos y los obedece es el que me ama. Entonces, aquí está definiendo el amor. ¿De qué manera me vas a amar? ¿Cómo es que me amas? Aceptando mis mandamientos y obedeciéndolos. Ese es el amor. Así es como demuestras que me amas. Y dice, y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo lo amaré y me mostraré a él abiertamente. Me mostraré. Esa palabra mostraré tiene mucho que ver con mirar. Porque cuando te muestran algo es para que tú lo veas. ¿Ok? Entonces, obedecer sus mandamientos, que son los mismos de los de Yahweh, nos va a permitir amarlo de la forma correcta. Y si lo amamos, entonces Yahweh también nos ama. Y si Yahweh nos ama, entonces Él se va a mostrar. Es decir, Él va a permitir que nuestros ojos lo vean. Se va a mostrar abiertamente. Va a mostrar quién es Él completamente. Yeshua. Pero eso nada más lo podemos lograr a través de la obediencia a sus mandamientos. Porque a través de la obediencia a sus mandamientos, entonces lo estamos amando de la forma correcta. En el pasado, Yahweh envió a los israelitas a hacerse estos tzitziyot para poder ver el mandamiento
y acordarse para que su corazón no se prostituyera espiritualmente y sus ojos vieran y se convirtieran en luz de su cuerpo. Para eso Yahweh lo hizo en el pasado. Y hoy en día lo sigue haciendo, está vigente. Seguimos poniendo la mirada en lo que es correcto. Necesitamos hacer eso. Pero la explicación que nos deja el maestro Yeshua es: pongan la mirada en el mandamiento, en las instrucciones, en mis instrucciones, para que me amen y me vean abiertamente. No es sino a través de la ley, no es sino a través de las instrucciones que amamos de verdad a Yahweh y a Yeshua. Entonces, nuestra mirada debe estar puesta en Yeshua, quien es, por cierto, la persona que nos enseña cómo se debe practicar la ley de forma correcta. Si necesitamos entender la ley, si necesitamos practicarla de la forma correcta, tenemos que poner la mirada en Yeshua, quien es la representación de practicar la ley de forma correcta, como le agrada a Yahweh. Espero que hayan disfrutado de esta parashá tanto como yo.